Claro, bueno, ese es un punto que yo también quiero hacer cuando hablamos de la pobreza, porque había varios elementos que hacían al money overhang, ¿no? Digamos, uno era el que tiene que ver con el rezago de la política monetaria, entonces te genera un money overhang, digo, transitorio por las características de los rezagos de la política monetaria, que son 26 meses, digo, que son las estimaciones más recientes que ha hecho de Córdoba, un ¿no? alumno de la Universidad de Córdoba. Pero no solo eso, sino que además, cuando vos generás, por ejemplo, controles de precio, también generás money overhang, porque en realidad le estás fijando un precio muy alto al dinero, por decirlo de alguna manera. Y lo otro que también, porque le das un poder adquisitivo que no tiene. Uh-huh. Y el otro problema que también ocurre es que cuando generas controles de capitales, generas una demanda de dinero forzada. Y eso también es inflación reprimida. Nosotros tuvimos que enfrentar todas esas cosas, más 4 bases monetarias que vencían en un día, más 10 bases monetarias que teníamos de deuda en pesos, más todo el... Más los puts, ¿te acordás? Sí, los puts, y además teníamos otros problemas más como las deudas de la CIRA por cerca de 50.000 millones de dólares, reservas netas negativas por 12.000 millones de dólares. Uno cuando ve el gráfico en una perspectiva histórica es imponente. Es imponente. Ahora, ¿hace falta que vaya a... O sea, está bien, yo entiendo esto del objetivo del cero. Mi pregunta es si hace falta que sea en esta primera gestión. Yo lo que vengo insistiendo es que para mí sería un éxito tuyo, que está muy cerca por lo que está planteando el mercado, sería un éxito tuyo que termines tu primer mandato, hay que ver si tendrás un segundo, pero que termines tu primer mandato con un 20% de inflación. Bueno, el problema 0% de la inflación que recibiste. El problema es que tanto Toto como yo odiamos la inflación, ese es el problema. O sea, el problema somos nosotros, digamos. O sea, pero, a ver, y cuando uno mira otras experiencias, lograrlo, digamos, demandó como de 7 a 12 años. O sea que, adelantados. Exacto. Y entonces, en ese contexto, nosotros ya en mayo del año pasado habíamos llegado a 1,5% de inflación. Sí. Y la realidad es que todo pintaba para que se pudiera quebrar el 1. De hecho, hubo meses con deflación en mayoristas. Sí. Uh-huh. Entonces, ahí hay un tema que no es menor, porque después de que Manuel gana las elecciones en Cava, comienza un ataque especulativo sobre la moneda, pero básicamente por intenciones de la política de romper el programa económico. El Congreso sancionó más de 40 leyes buscando romper el equilibrio fiscal. No solo eso, sino que, digamos, los medios jugaron en contra del programa económico y también, digamos, cargaron la calle con malas intenciones. O sea, hubo claramente un intento de golpe de Estado. O sea, hay que decirlo así abiertamente, que la gente sepa. Y en eso fueron cómplices los medios, los políticos, los empresarios, que digamos que no les gusta este modelo, muchos opinadores que son en realidad mercenarios que les pagan para hacer esto. Y lo que nosotros empezamos a ver es que la demanda de dinero se estaba cayendo. Y eso yo me acuerdo que lo expliqué una vez en la Bolsa de Comercio en Rosario, que todos estaban esperando que diera una charla de no sé qué cosa, y yo fui a hablar que además usé un iPad para hacer los gráficos, para explicar lo que estaba pasando con la demanda de dinero que se estaba cayendo. Yo digo, lo voy a hacer acá. Digo, la relación, digamos, lo que es tasa de interés, a ver si se ve, y tipo de cambio. ¿Está ahí? Sí, sí. O sea, con lo cual, en la medida que la tasa de interés sube, el tipo de cambio, que es E, cae. O, dicho de otra manera, si ustedes bajan la tasa de interés, se les mueve el tipo de cambio. El problema es que mientras que ustedes tienen movimientos así, no pasa nada. El problema es cuando estas dos variables se mueven de esta manera, hacia afuera. Claro. Cuando ustedes empiezan a subir el tipo de cambio y empieza a subir la tasa de interés,
ustedes tienen un problema en la demanda de dinero, a ustedes se les empieza a caer la demanda de dinero. Entonces, cuando ustedes observan esa situación, ¿qué era lo que pasaba? Después, digamos, con el riesgo que implicaba, digamos, el kirchnerismo y los intentos de golpe de Estado y lo que hacía el Congreso con las leyes y la gente que nos tiraban a la calle para tratar de generar inestabilidad, en ese contexto lo que ocurrió es que empezó a caer la demanda de dinero, pero cayeron la demanda de todos los activos argentinos. La caída de la demanda de los activos argentinos es que cae, digamos, la demanda de bonos, cae el precio de los bonos, sube la tasa de interés, eso implica que el riesgo país sube, entonces de estar en niveles de 500 trepó a 1500. Esa situación, digamos, también lo que hace es que la caída de la demanda de pesos hace que pegue un salto el nivel de precios, por la caída de la demanda de pesos, porque hay un cambio de precio relativo entre los bienes y el dinero. Entonces, esa situación se manifiesta también como aceleración inflacionaria, y esa situación generó varios problemas. El primer problema que generó, que no solo que aceleró la tasa de inflación, sino, para tener un orden de magnitudes, la corrida fue equivalente a 50% de M2. O sea, nunca en la historia argentina pasó algo de semejante magnitud. Y esa situación tuvo dos cuestiones. Una es que iba a acelerar la tasa de inflación porque el índice de precio era más alto, que ahora después voy a graficar cómo es para que uno internalice lo que pasa en términos dinámicos con el tema de los precios y la contracara en inflación. Entonces, ese es un punto. Además, la economía venía de crecer el primer trimestre a 6, estaba acelerando a 8, la tremenda suba en la tasa de interés, ¿qué es lo que hace? Hace que se frene la demanda. Entonces, ustedes lo que tienen es que las empresas, la economía opera con capital de trabajo. Es decir, ustedes, una empresa no funciona solamente con tener las máquinas. Ustedes se compran la máquina y la empresa no produce, porque necesita capital de trabajo. El capital de trabajo es la plata que ustedes necesitan para financiar el funcionamiento. Ustedes compran el insumo, lo transforman en producto en proceso, después se transforma en bien de cambio, después lo venden y después lo cobran. El ciclo de caja.